Pues hola, ¿qué tal comunidad Yampa? Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo una invitada muy especial que en este momento pues nos acompañará, solo que ahora sí que la pesqué en temas de fuera de base y nos va a compartir desde donde está, así que donde la pescamos, ahí nos va a compartir. Para mí es un honor el día de hoy. Primero compartir, estoy muy agradecida con Iraíz Espíndola que hoy nos acompaña, que la verdad quiero que la exprimamos, chicos, porque realmente es una persona que para mí me ha nutrido, a mí me ha compartido su sabiduría. He estado también en acompañamiento con ella y he aprendido mucho. Y hoy para mí es un honor que pueda estar aquí en esta entrevista porque creo que les puede sumar mucho también a nuestra comunidad Yampa y sobre todo también en este tema que hoy vamos a hablar, que son los vínculos sanos y cómo aprender a ser coherente y no morir en el intento. Pues es un honor y bienvenida. ¿Cómo estás, Iraís? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un gusto. Gracias por la introducción. Para mí también ha sido un honor acompañarte y crecer junto contigo. Ay, Pues muchas bueno, gracias. la verdad es que estoy encantadísima de compartir este tema que bien dices, vínculos sanos. La verdad es que se oye fácil decirlo, pero es todo un reto para el ser humano, ¿no? Porque sobre todo desconocemos muchas veces cómo desarrollar diferentes funciones sociales desde la coherencia, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaremos de eso el día de hoy y es un placer compartir contigo y tu red. Mi comunidad. Bien, me gustaría que nos pudieras compartir qué es lo que tú haces y entendiendo que, pues yo sé que tú te dedicas al tema de la medicina cuántica y me gustaría que nos pudieras compartir cómo lo vives, cómo lo creas y cómo lo compartes. Bueno, primero el término es muy rimbombante. Yo te lo resumiría básicamente en hacer una alineación entre vibración, frecuencia y resonancia. La medicina cuántica integral que finalmente he practicado y compartido en los últimos más de 25 años, am, es un regalo para la conciencia humana, ¿sabes? Porque nos permite sobre todo conocernos. Se hace a través de lecturas de frecuencia del sistema nervioso central. Uf, es un poquito largo explicarlo, pero al final del día se usa el código binario para entrar en el sistema de las personas y poder leer vibración, frecuencia y resonancia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues la vibración es toda aquella información que contienen tus cuerpos y mentes que has grabado en base a tus valorizaciones, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy una persona que sin saberlo y además sin ser consciente o inflexiblemente hablando, yo soy alguien que valora, por ejemplo, ser desatento con los demás y al mismo tiempo busco obtener. Si yo sin saberlo estoy en ese lugar, estoy generando frecuencias bajas en mis cuerpos y mentes, en el entendido de que se sabe que además de este cuerpo físico que portamos, bueno, pues tenemos 20 cuerpos sutiles, son sellos multidimensionales y todo eso es un campo de información, ¿no? Nosotros somos información vibrante. Vibrante tiene que ver que tengo cierto nivel de hercios, ¿ok? La frecuencia finalmente es la capacidad sobre la cual yo genero las posibilidades en el campo infinito. ¿Y cómo accedo a ellas? Basa en tres cosas. Fundamentalmente la primera es enfoques mentales, la segunda es actitudes y la tercera es decisiones y acciones cotidianas o hábitos. Ahí yo voy a determinar mi frecuencia vibratoria. Y finalmente voy a generar una resonancia en el entorno. De eso
nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que yo puedo atraer o repeler. Hay gente que atrae a su vida calamidades y repele los milagros, no, Ujú. porque no sabe que ha valorado a través de los siglos, ¿no? Vibraciones bajas, desordenadas, incoherentes, y si además tiene enfoques dañinos, actitudes nocivas y decisiones erróneas, pues bueno, entonces estamos viendo una persona que sin saberlo está generando todo un caos, un drama, enfermedades y no puede estar disfrutando la vida, siempre temiéndole a la muerte, ¿no? Entonces eso es lo que hace la medicina cuántica, descubrir ese punto focal en donde tú puedes hacer un cambio interno y generar coherencia. ¿Cuál es la coherencia? La coherencia es orientarte al más alto bien. La mayor incoherencia es la depresión. Una persona que vive en depresión, en ataques de pánico, en ansiedad, pues va a estar vibrando, además de estar vibrando bajo, obviamente, este, va a generar una serie de desatinos proyectados en su entorno o proyectados en su cuerpo físico. Ok, Entonces, bueno, hay, pues eso es lo que hace la medicina cuántica. ujú, creo que fuiste bastante clara y me encantó cómo lo pudiste compartir. Y me gustaría que antes de entrar al tema como tal de vínculos sanos, con algo que nos estás compartiendo de la cuántica, implicaría que nos asumimos responsables de lo que pasa y de lo que no pasa en nuestras vidas, ¿correcto? Bueno, eso sería el ideal, Marta, pero la verdad es que la mayoría de la gente no sabe ni que se tiene que asumir ni cómo gozar la responsabilidad como un término de libertad. Porque a la Exacto, mayoría de las entonces, personas les pesa la responsabilidad, es algo como, "Ah", ¿no? O sea, tengo que hacerlo. Entonces hay falta de voluntad, obligación y llevar eso, fíjate, a nivel individual es difícil, ahora compartido es más complicado. Por eso la primera relación, como tú decías al principio, ¿no? La primera relación que hay que sanar es con nosotros, ujú. ¿no? ¿Y crees que me puedas compartir desde tu lente óptico ese significado o concepto que podemos tener referente a la responsabilidad y al victimismo en cuanto a lo que compartías de un enfoque, una actitud, una decisión o un hábito? O sea, ¿cómo nosotros podemos darle a nuestra comunidad Yampa una claridad de lo que cuando estamos siendo responsables y cuando estamos siendo víctimas? Ya, bueno, cuando estás siendo víctima, en realidad te estás castigando. En Ujú. realidad hay un odio a ti mismo y un no merecimiento. Una víctima, vamos a describir tácitamente lo que implica ser víctima, es alguien que necesita ser dañado y rechaza reconocerlo. Ok, Y una persona responsable es alguien que se asume creador de su experiencia y disfruta hacerlo. ok, me encanta. Ok, entonces partiendo de esto, que podemos asumirnos, crearlo y disfrutarlo, ¿cómo empezaríamos a crear un vínculo sano? Primero con nosotros. Bueno, mira, aparte de la idea que las personas que te siguen en esta comunidad están interesadas en crecer. Y yo creo que este es el primer punto. Sí. Si hay alguien, por ejemplo, ¿no? Que de repente escuchara esta información, este contenido, realmente se asustaría de lo que estamos diciendo, Marta, porque, ¿no? Porque pues, vamos a ser Sí. terroristas frente a un cierto tipo de De un mundo público, colectivo ¿no? que le ha Exacto. funcionado, aunque sea doloroso, pero que le ha funcionado subsistir en el planeta Tierra y justificando, ¿no? Entiendo. Pero no te preocupes, o sea, mi comunidad está preparada y la intención también no es ofender a nadie, ni mucho menos y ser invasivas en los procesos personales, ¿no? Realmente estamos hablando
de personas que están listas para crear vínculos sanos, asumiendo su responsabilidad y creándolo, y como tú bien lo dices, teniendo esa capacidad de disfrutarlo. Bien, entonces si partimos de esta idea, lo que podemos, lo primero que podemos compartir es, el primer paso sería aceptar la tranquilidad interna. Y ahí no estoy hablando todavía de paz, ¿ok? Ujú. Pero la tranquilidad interna la vas a observar cuando ya no tienes este ruido mental tan instalado de forma involuntaria, ¿no? Este Ok. sería como el primer paso. Y el segundo es darte cuenta si usualmente sientes una sensación en el pecho de opresión, ¿sí? Porque hay mucha gente que lo siente y se acostumbra a ello. Entonces ahí no hay tranquilidad emocional, no hay tranquilidad mental. Y cuando llegamos a los vínculos, no hay tranquilidad en el vínculo porque hay proyecciones de carencia o de dolor. Entonces, el primer paso para crear la coherencia, primero hacia mí y luego entonces hacia los vínculos, sería la tranquilidad. ¿Cómo se logra esta? Pues hay una técnica ancestral baratísima y libre de acceso para todo el mundo, que son las respiraciones conscientes. Mm. Si una persona quiere, está dispuesta a no morir en el intento, en el estado de conciencia, es obsérvate. Si tú vives un chiqui ruido mental, una sensación de vorágine energética en el pecho, una sensación de ansiedad por resultados, estás muy lejos de crear vínculos sanos porque para empezar no estás bien contigo. Entonces, Ok. si tú me pides tips, ¿no? Yo, a lo mejor el primer tip que daría es aprende a hacer respiraciones conscientes. Mira, hazlas antes de levantarte, unos 5 minutos, antes de realmente caer en este sueño profundo. Incluso esto te ayuda a lograr este sueño tranquilizador y profundo. Y posteriormente, bueno, pues hacerlo a lo mejor una vez a la mitad del día, ¿no? Ok. Con eso tú estás logrando básicamente entrar en conexión contigo, pero sobre todo estás manteniendo, fíjate bien, yo creo que esta es la parte más importante, manteniendo una actitud de gozo. Porque si yo te describo lo que es el gozo es poner todos tus sentidos externos en lo útil. Oler lo rico, degustar lo nutritivo, escuchar lo útil, ver lo bello de la vida, ¿no? Y cuando tú te detienes en estos dos, cuando no puedes lograr la tranquilidad y tampoco puedes conectar con ese gozo, entonces, y ahí, pues qué pena que te lo diga, pero ya requieres empezar un proceso de purificación energética. Porque quien no logra eso, Marta, está atrapado en bajas frecuencias vibratorias dentro o fuera de sus cuerpos densos o sutiles y no es libre de avanzar. Antes se Ahí. hablaba de Ujú. las famosas limpias, ¿no? Ujú. Y de ir a Catemaco, echarte 2, 3 limpias. En realidad no es tanto eso, ¿no? Sino empezar a darte cuenta que ni con respiraciones, ni con una actitud de gozo, realmente logras estar tranquilo, Ok. funcionar en la vida desde ese lugar. Si no lo haces, quiere decir que tienes tiempos, años, vidas, generaciones atrapado en bajas densidades por 2 razones. O porque requieres información para avanzar o porque hay una renuencia a aprender.
¿Y cómo sería, ¿no? Posible que una persona sea consciente de todo esto? Pues, primero intentar hacer las respiraciones, ¿no? Para empezar. Ujú. ¿Cómo ves? Ese sería el primer punto. El segundo, si hubiera este segundo paso, ¿no? Sería empezar a ver cómo colaboras con tu bienestar o cómo dejas de hacerlo en tu vida cotidiana y observarte. Te voy a poner las dos formas en donde normalmente dejamos de colaborar con nuestro bienestar. La primera, cuando empezamos a encontrarle peros a la felicidad, cuando vemos lo que falta afuera. Ahí estaríamos yendo en contra de algo o no siendo adaptables a lo que ya es como es porque es y no podemos cambiar. Ok, a mí me gustaría que me puedas compartir ahí qué es adaptabilidad y que no se confunda con sometimiento Bueno, no, son las dos cosas distintas. El diferente. sometimiento es otorgarle mi poder y mi voluntad a algo, alguien o ciertas energías, ¿no? En realidad, la adaptabilidad, vamos a decir en términos cuánticos, sería la capacidad de comprender que lo que estás viviendo es producto de tu mente Ujú. y no es, digamos que no estás en el mundo de las pleitesías, ¿sabes? Porque eso es lo que busca la mente ego. Y la mente ego nos separa de nosotros, de la verdad, de nuestro poder creador, de la energía de luz, de la paz y de la verdad. Ujú. Entonces, cuando yo soy alguien que se convierte en alguien que es tóxicamente discrepante, es alguien que nunca se va a poder adaptar a no ser que limpie sus energías. Ok, Ujú. bien. ¿Y cuál sería el segundo punto hacia el bienestar? Entonces, bueno, dijimos el primero sería estar tranquilo, con respiraciones y una actitud de gozo. El segundo sería colaborar con tu bienestar. Y la segunda parte que no te permite estar bienestar es el mal humor. ¿Sabes por qué tenemos mal humor, Marco? No, pero me encantaría Bueno, saberlo. el mal humor se da por dos cosas, una social y una energética bioquímica. La primera es por no adaptarnos al ritmo de la Tierra y no adaptarnos a las personalidades y al contexto. Si yo estoy esperando que el clima sea asado, que la personalidad del otro cambie, que el otro sea o no sea como es, yo voy a terminar estando de mal humor. Y ahí no colaboro con mi bienestar. Porque lo que no Ujú. hemos entendido es que en la vida no se trata de cambiar el afuera, se trata de elevar la vibración interna, que nos ayuda, que nos ayude a percibir la verdad y desde esa percepción de verdad, entonces, identificar lo que no funciona dentro de nuestra mente, que seguimos proyectando y parece que es algo que viene de afuera, cuando en realidad está fabricado desde la mente dividida, ¿sí? Ajá. Eso es lo que compartías ahorita en respecto a la responsabilidad, ¿no? Porque eso implica hacerme responsable de mis creaciones y es ahí donde personas se puedan conflictuar, ¿no? Con el, yo no creé eso, yo no creé el dolor, yo no creé, ¿cómo No, voy a pues crearme esto? ¿No? claro, y yo creo que esta es la parte más confrontativa, ¿no? Totalmente. No creaste el dolor con una intención, creaste el factor
que aparentemente te inflige el dolor por no reconocer tu inocencia y Ujú. por no reconocer tu luz y por no reconocer tus cualidades. En realidad es eso. Mira, Pero si yo también le... está la buena noticia que cuando nos responsabilizamos también podemos transformarlo. Sí, pero para llegar a esta responsabilidad, pues debe haber un proceso y la situación es que, sin saberlo, fíjate, la mayoría de las personas portamos en nuestra frecuencia vibratoria una cosa que se llama traumas. Una Ujú. persona traumada, por decirte de alguna manera, es alguien que sigue decidiendo lo mismo esperando un resultado diferente, porque no sabe que hay que hacer un cambio. Y todo esto es a nivel muchas, y la mayoría de las veces, bien inconsciente. Totalmente. Ujú. Entonces, pasar a decir, ah, sí, claro, mañana yo voy a ser una persona responsable que va a concretar, ¿no? Lo que decíamos, el Ujú. colaborar con su bienestar día a día. Para empezar, dentro del ADN, todo lo que nosotros conocemos como genes mutantes, que se dieron así por químicos, polución y aquellas energías que nosotros atraemos al entorno por nuestra misma vibración. Estos genes mutantes, la particularidad que tienen es que dejan de hacer su función, es decir, traen la configuración energética de anular la voluntad de colaborar con el bienestar. Ok. Imagínate tú, si a nivel ADN traemos esta programación, ¿cómo hacemos realmente para llegar a una conciencia de colaboración permanente en donde yo pueda vivir de forma coherente hacia adentro y hacia afuera y estar en armonía conmigo y con el entorno? Que finalmente este es digamos, el objetivo último de este tema que estamos abordando hoy tú y yo. Ujú. Y eso es hablar de master steps, cuando tenemos que dar a veces baby steps, ¿no? ¿No? Sí. Pasitos de bebé, en donde, bueno, lo primero, mira, lo primero es, no se trata a lo mejor de que mañana te sientas o te percibas a alguien que es gozosamente responsable de su realidad, que ahí Ujú. vamos a llegar todos los seres humanos, y si no llegamos, pues nada más no salimos del plano, ¿me explico? Pero Sí. en realidad, estos primeros pasos tienen que ver mucho con conocernos y con crear coherencia atómica. Tú me hablabas de la coherencia, pero la primera coherencia, ¿qué es coherencia? ¿No? Pensar, sentir y actuar en una misma línea. Ujú. Pero la primera coherencia que conviene que se haga es subatómica y atómica. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a una coherencia a nivel conducta humana cuando yo, por ejemplo, siga rechazando el malestar o el bienestar que según yo viene de afuera. Ok. Entonces, en términos cuánticos, la separación es la expectativa, la creencia o la suposición de que mi bienestar y mi malestar dependen de algo fuera de mí. Ese es el gran error que la mente ego nos vende y nos convence de que así es. Debe haber un salvador y un villano en mi vida. Mientras yo busque un salvador o un villano a cualquier nivel, yo estoy perdido en el conflicto y estoy perdido en la vulnerabilidad, la defensión y el ataque dado o recibido. Y desde ahí no puede haber armonía hacia adentro, ni mucho menos hacia afuera. Ok. Bien. ¿No? Entonces, para ir concluyendo, ¿no? El primer tip fue respiraciones conscientes. Ujú. El segundo tip es bienestar, cómo lo podemos ir creando, haciéndonos conscientes, Colaborando, por lo menos colaborando. darte cuenta que quieres cambiar el afuera y pares.
Párese, el Yo, afuera no va a cambiar, no tiene por qué cambiar, tiene que cambiar el adentro. Si yo hago una presentación con un proyector en la pared, lo peor que puedo pensar es que si hay un error de dedo, yo lo corrija en la pared, ¿verdad? totalmente. Yo lo debo corregir la computadora en el archivo que yo creé. Ujú. Pues, ¿cuáles son los archivos que tú creas internamente? ¿Cuáles son esos patrones internos que tú tienes que hacen que tus proyecciones en el entorno sean de carencia, de dolor o de ataque? Y eso es un viaje de conocimiento, hermosa. Totalmente, por eso era la semillita. El día de hoy es solo la semillita. Yo sé que hemos estado profundizando, que en estos minutos fuimos hacia adentro, y quizás algunos de ustedes están así como, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Pero entonces estoy muy mal, pero ya entendí mis malos humores, ya entendí que no me estoy haciendo cargo, ya entendí que estoy en un victimismo. Para eso es todas estas entrevistas que estamos haciendo y en particular esta yo sabía que era algo que iba a hacer caminar nuestro hámster porque sé que eres una persona muy sabia que puedes compartirnos y toda esta información que nos has compartido el día de hoy, sé que va a ser muy funcional y si requieren ver varias veces, ¿no? Esta entrevista para que puedan ir integrando, entendiendo, pues realícenla. Y por último, pues ya nada más, me gustaría que para finalizar y ahí nos pudieras compartir que ya con todo esto que nos estamos llevando hoy en el autoconocimiento, en hacernos conscientes, en entender inclusive un poquito más que no nada más es de una voluntad de conciencia, sino que va más atrás. ¿Cuál sería el segundo paso que sería la vinculación sana hacia unos hijos, hacia una pareja, hacia unos padres, solo como un pincelazo? Sé que ese es otro tema y quizás te invitaré para que lo podamos hacer, pero solo para que concluir un vínculo sano, que efectivamente era empezar en nosotros, pero ¿qué podemos cuando nosotros hacemos ese viaje de introspección y cuando realmente tomamos esa conciencia y esa voluntad y inclusive ese espacio de aprender, movernos del lugar, hacer inclusive las purificaciones que tú nos compartías? ¿Qué es lo que sí puedo lograr, no? A mí me gustaría que nos cerráramos con eso, no como una ilusión, sino como las posibilidades de creaciones que podemos llegar a tener si realmente yo tengo la valentía, no sé si sea esa palabra, de tener ese autoconocimiento y hacer esa transformación de mi propia vida, de mi propio sistema, ya sea para atrás, para adelante, ¿no? Claro. Bueno, entiendo perfecto. Te quiero dar como un tema que le va a dar mucha tela de dónde cortar a muchas mentes que o están hartas de estar mal o están listas para estar bien. Y Ujú. en este momento creo que el factor más importante que podemos observar en vínculos no sanos es la noción, el miedo o la resignación a experiencias de traición, Ujú. dadas o recibidas. Yo creo que esta es una de las cosas que poco se hablan dentro de los perfiles de desarrollo humano, honestamente te lo digo. Totalmente de Eh, acuerdo. es un tema que poco se toca porque es muy, muy profundo. Una persona que se siente constantemente agredida y dolida y dañada y victimizada por experiencias de traición de terceros, en realidad lo que no se da cuenta es que está atrapada en un egoísmo tal, en una contrariedad tal a la adaptación y en un capricho voraz de una mente separada que busca ir en contra de lo que es, imponer su punto de vista, y no hay una sola persona en el mundo que tenga un egoísmo elevado
yo te diría hasta un nivel de narcisismo, Ujú. que no experimente traición. Y pues si nosotros lo que queremos o estamos abiertos o hoy nos interesa el tema de decir, oye, ¿cómo hago para tener vínculos sanos? ¿De verdad existen? ¿Hoy se puede? Dentro de la física cuántica te puedo decir que lo que nos dicta y nos dice es, se pueden disfrutar, Ay, se te cerró el micrófono. perdón, ¿me escuchas? Listo. Sí, sí, ya. Ujú. Sí, y solo sí, la persona asume su bienestar. Porque un vínculo sano es maduro, es congruente, es saludable y se disfruta cuando cada quien está a cargo de sí frente a él. Y creo que con esto podemos cerrar. Totalmente. Creo que con esto lo dejamos a si me asumo, si aprendo a crearme mi bienestar de 1 hora, de 2 horas, de una mañana, de una tarde, y voy haciendo esas acumulaciones y entonces voy haciendo ese cambio de paradigmas, creencias y cuando nosotros también empezamos a experimentar esas buenas creaciones, no nada más las terroríficas, ¿no? Sino también esas con una respiración consciente y crearme media hora de paz, pues eso ya es una creación divina, eso es una creación hermosa y como bien lo dices, valorar lo que valor tiene y enfocarme en lo que sí estoy haciendo y si empiezo a hacer una respiración consciente y esto me trae tranquilidad, entonces también es enfocarme en los pequeños pasos que estoy haciendo. Entonces, yo feliz, yo sabía que esta entrevista iba a ser así, con muchas cosas, ¿no? Espero que también se las puedan llevar e integrarlas. Iraíz, te agradezco infinitamente este espacio que hoy nos estás compartiendo. Y también te quería pedir si es posible que yo en el link que está aquí pueda yo compartir tu ejercicio de respiración consciente para que ellos sepan Claro, por cómo supuesto. poder hacerlas. También ahí en la pantalla están viendo la información de Iraíz, ella también tiene un centro, así que esto también es parte de lo que la comunidad Yampa les ofrece, que hay una gama de posibilidades de hoy, no quedarnos justo como esta plática, no quedarme con el victimismo, no quedarme con el enojo, no quedarme con la frustración o la impotencia. Claro que lo podemos hacer diferente y como bien lo decíamos, a nosotros no estamos con una intención de atacar a nadie ni agredir a nadie con la información que estamos haciendo, sino todo lo contrario, ¿no? Conectar de luz a luz para las personas que están listas y que si quieren este acompañamiento, pues en realidad les puedo decir que Iraíz es una persona indicada cuando estás listo o estás lista para entrar en tu autoconocimiento y crearte una vida digna. Gracias, hermosa, gracias por tu tiempo, gracias por toda la sabiduría que nos has compartido y también gracias por estar en mi vida. Realmente estoy sumamente agradecida de poder estar y sobre todo en este acompañamiento que me has dado a mí. Y pues bueno, también para mí hoy es un grato poder compartirte con mi comunidad, sabiendo que también les puedes sumar a ellos como lo has hecho conmigo y como lo has hecho con muchas personas. Nos despedimos, ¿qué nos dices? Muchísimas gracias. Para mí es un honor. Tus palabras, son muy bellas y pues un abrazo a toda la gente que hoy pueda decir, ok, creo que estoy empezando a recordar que soy más que una historia, más que un cuerpo, más que un hombre y más que el producto de lo que ha vivido. ¿Vale? Muchísimas gracias también por invitarme. Excelente. Bye bye. Beso, chao.